hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Mas aún el mundo no escucha, ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, y luego la luz del sur, y la cruz. Benjamín Solari Paravicini. Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. La profecía que acaban de escuchar es de Benjamín Solari Paravicini, conocido como el Nostradamus argentino, nacido en Buenos Aires el 8 de agosto del año 1898 y fallecido el 12 de diciembre de 1974. Benjamín Solari Paravicini era un artista pictórico nacido en el seno de una familia de alta alcurnia, que con el tiempo demostró tener habilidades psíquicas y que se hizo famoso por sus psicografías. Una psicografía es un dibujo acompañado de un texto con un mensaje profético, y en el caso de esta psicografía en concreto que acaban de escuchar, ilustra muy bien el momento que estamos viviendo y que parece que vamos a vivir. En el dibujo que aparece en la psicografía se aprecia una campana con la letra J de justicia, repicando en forma de alerta. Debajo de esta campana aparece un hombre relativamente joven que está caminando y en su mano derecha porta una guadaña, que muchos investigadores creen que simboliza la muerte, y en su mano izquierda lleva una antorcha que ilumina en la oscuridad. También se puede apreciar una serpiente enroscada en la espina dorsal de este hombre, y a mí me recordó a la copa de Igea. La copa de Igea, con la serpiente enroscada, representa el poder del veneno que en determinadas dosis puede curar, pero también quitar la vida. Esa serpiente enroscada también podría simbolizar un proceso de curación y renovación, por ejemplo un cambio de era, pues hace referencia a la capacidad de la serpiente de mudar su piel cada cierto tiempo. Y ahora voy a analizar el texto de la psicografía, y verán que todo encaja perfectamente. La crisis económica, causada por una enfermedad contagiosa y que ha causado la pérdida de muchas vidas, se ha visto agravada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, cuyo origen se remonta al año 2014, pero que se ha visto recrudecido, hasta tal punto que ya se puede definir como un conflicto bélico entre dos países soberanos. La tensión entre Rusia y Ucrania se ha trasladado a otros lugares del planeta. Por ejemplo, China reivindica su soberanía sobre Taiwán, a la que considera una isla rebelde, que forma parte de su territorio, aunque este país, Taiwán, está independizado de facto de China. A pesar de ello, China ha realizado maniobras militares como acto de protesta después de la visita a la isla por parte de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta visita fue considerada una acción hostil por parte de las autoridades chinas. Ahora, China amenaza con recuperar Taiwán con el uso de la fuerza si hace falta. Paravicini acierta cuando dijo: «Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido». Está claro que hace alusión a la República Popular China, que con el paso del tiempo se ha convertido en un país desarrollado, con un capitalismo de Estado y en una potencia mundial. Los gobernantes de Occidente reclaman un sistema político global y reivindican un cambio en el paradigma político y económico, sin contar con la opinión de los ciudadanos. Esto quedó reflejado en la Agenda Mundialista 2030, impulsada por la ONU. En Europa, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo después de la victoria de la ultraderecha en Italia que la Unión Europea disponía de mecanismos para doblegar la voluntad popular nacida en las urnas de cualquier país miembro de la Unión Europea, si era contrario a las directrices comunitarias. Los ciudadanos están cada vez más indignados por la escalada de precios. Es muy probable que la economía entre en estagflación, una combinación de recesión económica e hiperinflación que dará lugar al cierre de empresas y negocios. También es casi seguro que haya un incremento en el número de despidos y también un incremento en el precio de los fertilizantes y combustible, lo que encarecerá el precio de los alimentos y el transporte. Como consecuencia de todo esto, puede haber una hambruna y una miseria mundial sin precedentes. En el caso de Europa, se han producido disensiones entre países miembros de la Unión Europea. El Reino Unido, por ejemplo, salió voluntariamente de la Unión Europea, en lo que se conoce como el Brexit.
Así que, ese intento de crear un orden político mundial nuevo puede irse al traste en un futuro si la situación se vuelve insostenible. Lo que sí es evidente es que en los últimos años hemos contemplado cómo numerosos países europeos, con fama de democracias, actúan como regímenes autoritarios. Como pueden observar, Paravicini volvió a acertar de nuevo. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las detonaciones de la disgregación. Pero lo más interesante de esta psicografía es la exactitud con la que Paravicini se refiere a Rusia. Y el texto dice lo siguiente: viene el terror del oso, que fingió amor y hermandad. El oso simboliza a Rusia. Con la caída de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia se convirtió en una potencia mundial de segundo orden. Muchos rusos querían libertad de mercado, pero sin que eso supusiese perder los beneficios sociales que le reportaba el antiguo sistema soviético. La corrupción se incrementó considerablemente entre la clase política, el ejército y las fuerzas de seguridad. Gran parte de la economía estatal había caído en manos de un grupo de oligarcas durante el gobierno de Boris Yeltsin. El líder político ruso aceptó poner en práctica la política económica marcada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y aunque suene insólito, Rusia intentó ingresar en la OTAN en el año 1994, petición que le fue denegada. La terapia de choque neoliberal no supuso ningún beneficio para el país, sino todo lo contrario. Sumió a Rusia en una decadencia económica y política. Por otro lado, Rusia se enfrentó a un primer conflicto bélico en Chechenia, y contra todo pronóstico, su ejército perdió frente a los separatistas chechenos que luchaban por la independencia del país. Boris Yeltsin eligió como sucesor a Vladimir Putin. Vladimir Putin fue exagente de la KGB y trabajó en contrainteligencia en destinos como la antigua República Democrática Alemana. Cuando Vladimir Putin asumió el control del país, no perdió el tiempo. Impulsó un capitalismo de Estado e inició una purga interna que acabó con la carrera de altos funcionarios rusos que en realidad estaban trabajando para los intereses de Occidente y no para los intereses de su país. Algunos grupos separatistas chechenos seguían haciendo incursiones bélicas y Rusia sufría diversos ataques en su territorio, algo que Vladimir Putin aprovechó e inició un segundo conflicto bélico en ese país caucásico, y para ello usó la estrategia de divide y vencerás. Rusia convenció a algunos de los líderes separatistas chechenos, como Ahmad Kadyrov, con sobornos y favores, para que se enfrentasen al sector separatista, que se había vuelto islamista en la órbita del wahabismo, y que ambicionaba establecer un emirato islámico en el Cáucaso, y consiguió derrotarlos. Vladimir Putin intentó hacer ver a países occidentales, entre ellos a los Estados Unidos, que estaba de su parte en su lucha contra el terror de los grupos integristas islámicos. Con el paso de los años, bajo el gobierno de Putin, Rusia comenzó a hacer progresos económicos y volvió a ser la potencia mundial que fue en el pasado. Vladimir Putin empezó a trabajar en un modelo político, económico, social y moral diferente al promovido por Occidente, y no dudó en aliarse con la Iglesia Cristiana Ortodoxa oficial de su país. Putin y su partido político Rusia Unida siguen acaparando todo el poder político en Rusia y han conseguido descabezar cualquier movimiento político disidente que pudiera hacer frente a su hegemonía política. Muchos opositores políticos, periodistas y empresarios han perdido la vida en extrañas circunstancias o han acabado en prisión o en el exilio. En la actualidad, Putin considera a organizaciones como la OTAN y la Unión Europea una amenaza para la soberanía de la Federación Rusa. Antiguos países del este de Europa, que en el pasado fueron regímenes comunistas y formaron parte del Pacto de Varsovia, o fueron repúblicas socialistas soviéticas, como es el caso de las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia y Letonia, se han unido a la OTAN y tienen bases militares de esta organización en sus países, bases militares próximas a la frontera rusa. La gota que colmó el vaso para Putin fue el intento del gobierno ucraniano de ingresar en la OTAN, lo que desembocó en el actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y algunos territorios que formaban parte de Ucrania antes del año 2014
han sido anexionados y ahora forman parte de la Federación Rusa. El conflicto bélico que actualmente existe entre ambos países se ha recrudecido y parece que va a ir a más y que no tiene fin. Respecto a lo que dijo Paravicini sobre todas las explosiones de la disgregación, viene la oscuridad y luego la luz del sud y la cruz, tengo que decir lo siguiente. Existen numerosas profecías que hablan de que el mundo pasará por 3 días de oscuridad, debido a un fenómeno posiblemente cósmico. Respecto a lo que comenta Paravicini sobre la luz del sud, según el psíquico argentino, ciertas áreas de Latinoamérica, como la Pampa Argentina, serán refugio para la humanidad cuando ocurran los cataclismos provocados por desastres naturales y conflictos bélicos en el hemisferio norte del planeta Tierra. Y por último, en una de sus psicografías, Paravicini hace mención a algo que él denomina comunismo cristiano. Mi interpretación es la siguiente. Es factible que la disgregación a la que hace referencia y que yo relaciono con el derrumbe del sistema pueda desembocar en la formación de pequeñas comunidades que lleven una vida autosuficiente y opten por los valores de los antiguos cristianos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.